Bienvenidos a todos, todas, todes, todo lo que sea, a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio internet radial grabado desde la ciudad de Valdivia y en el que tratamos de conversar sobre cultura pop, series, películas, a ver si es que algún día llegamos a los cómics, están ahí en carpeta. Les habla Camilo Lenebaj Bravo desde una helada Valdivia en la que estuvo lloviendo durante buena parte de la tarde, pero por fin paró, lo que nos deja grabar con cierta tranquilidad. Y junto a mí se encuentra, como siempre, don Paulo Moureira. Paulo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Acá, bastante bien y ya prestos para iniciar una conversación que yo siento que va a estar bastante buena porque volvemos a uno de los capítulos, bueno, a uno de nuestros primeros capítulos, de hecho, volvemos a la saga tan, a ver, actualmente un poco mirada en menos por ciertas últimas entregas de las cuales afortunadamente ya hemos hablado, pero hoy día nos vamos a centrar en tal vez los dos productos mejor evaluados por tanto la crítica como el fandom de esta gran saga. Y bueno, ya para dar inicio me refiero a la saga de Star Wars con los dos excelentes trabajos Rogue One y The Mandalorian. Exacto. Es particular que dijeras eso del inicio del ciclo porque, bueno, al momento en que grabamos esto, uno de los temas de conversación del Internet durante los últimos días fue Dark, la serie alemana que está en Netflix y que estrena su tercera temporada. Probablemente cuando lo escuchen, bueno, sí, ya estrenó su tercera temporada. Le hablo aquí a la gente desde el pasado, les estoy hablando. Y a propósito de lo mucho que discute Dark, estos ciclos que inician y terminan, no sé si es que es tan paradojal o no, que como programa o como podcast cerramos el círculo después de 7, 8 capítulos ya con este. Eh, para iniciar nuevamente con aquella saga creada ya hace una buena cantidad de años por George Lucas, sin embargo con aires nuevos gracias a estos dos productos. Pensaba antes de que iniciáramos la grabación en que Mandalorian probablemente era lo mejor de Star Wars y mi respuesta fue justamente desde Rock One. Eh, Siento, Perdón. sí, no, que siento yo que ha habido, como bien como decía en el inicio, que, a ver, deben ser las dos últimas entregas que más consenso han generado en el sentido que, bueno, tal vez haya las dos entregas igual beben harto de la nostalgia, pero no se trata solamente de esta nostalgia en modo Stranger Things, de como mostrarte aquello que te gustó tanto, como que te le escupen en la cara, sino que hay un buen tratamiento de estos personajes, de este universo que ya es creado con el fin también de crear algo nuevo. Tal vez esto nuevo no tiene que ver con darle una vuelta de tuerca al concepto, pero sí, bueno, tampoco se trata de actualizarlo, más que nada se trata de darle un brillo más, no sé, reencontrarse con aquello que lo hizo bueno, pero sin hacer tampoco uso de esta fórmula tan manida, sino que yo siento que lo que se creó acá, y siento que es algo que puede funcionar para ambos productos, que se siente esa vibra de Star Wars, que tal vez haya otros productos, tanto en las precuelas de Lucas, que inició con la amenaza fantasma, como también en las precuelas, en las secuelas de J.J. Abrams y Ryan Johnson. Acá, bueno, las personas que están involucradas en estos proyectos, siento que se trata de personas que desde el exterior saben captar esa esencia que hizo famosa la saga en su momento. Yo creo que sin darnos cuenta estamos como empezando a agarrar vuelo, entonces antes de hacerlo solamente quiero recordarle a la gente que pueden encontrarnos en Instagram, @Planeta Sapiens, donde estamos durante todos los días tratando de subir más o menos cosas y donde nos pueden contactar más directamente en realidad. Durante estos días subimos algunos videos en mi caso, sobre Dark, porque estuve viendo la primera y la segunda temporada, y en el caso de Paulo, sobre Doom Patrol, la serie de DC Universe, que también estrenó segunda temporada, de hecho, hace unos días atrás. Em, entonces, invitados a visitar el Instagram Planeta Sapiens para que tengamos un medio como de comunicación más directo que solamente el ustedes escucharnos a través de Spotify. Paulo, ya se te estaba soltando la cadena, así que no nos retengamos más y vamos con la primera que vimos, en este caso en la pantalla grande, Rogue One, A Star Wars Story, estrenada el año 2016 y dirigida por Gareth Edwards. Sí, bueno, yo creo que el plot de esta historia
es conocido por todos. Se trata de esta pequeña frase que nombran en Una Nueva Esperanza, en el cual bueno, nombran que mucha gente tuvo que hacer un sacrificio extraordinario a nivel, bueno, de dar sus vidas por encontrar los planos de esta tremenda edificación llamada la Estrella de la Muerte. A ver, hacer una película de esto tal vez era algo que no mucha gente esperaba. Puede ser tal vez una historia que nadie pidió, pero que sí nos ayuda para darle contexto a, bueno, desde el final del episodio 3 hasta el comienzo del episodio 4, puesto que, bueno, como todo el mundo sabe, al final del episodio 3, la Orden Jedi es totalmente aniquilada, pero tiene que darle un contexto posterior a lo que ocurre durante los primeros minutos de Una Nueva Esperanza. En ese sentido, siempre ha habido pequeños agujeros argumentales y a mí me parece súper valorable que se encarguen de llenarlos con historias que si bien, a ver, yo creo que no van a sorprender a nadie, o sea, ya todos sabíamos más o menos de lo que se tenía que tratar esta historia puente, pero cuando las cosas están hechas de forma satisfactoria en manos de personas que también entienden la saga, se nos dan productos que son como Rogue One, o sea, y de hecho yo le digo productos porque es algo que está para el mero consumo, para gente también que ya conoce la historia, o sea, para ver Rogue One te tiene que gustar ya la historia de Star Wars, o sea, esta película no va a buscar nuevo público, sino que viene a reencantar a uno que ya es conocedor de toda la mitología de la saga. Yo por eso me gustó mucho cuando la vi en su momento, porque de partida, como les decía, pues yo no me la esperé. Y tal vez cuando ya sabía que se iba a hacer, esperaba que iba a ser algo más bien tal vez plano, pero por el contrario, supieron contar una historia con personajes que tal vez no son los más carismáticos del mundo, porque tal vez no estaban las condiciones para que se hicieran personajes que sean eternos, porque desafortunadamente ya sabíamos que estos no iban a sobrevivir. Yo creo que hay dos fenómenos que se producen a partir de la primera reflexión que hacías tú. El primero es el cómo funciona la cultura de masas, la cultura pop, sobre todo en este siglo, en esta nueva época, y sobre todo una como Rock One, que ya está en la segunda parte de la segunda década, digamos, de los años 2000, 2016, donde ya todo está planificado desde eso, desde su planificación y desde su concepción, estos productos, y ahí comparto el término contigo, eh, guardan, no sé, tienen un sentido de completar información, de expandir mundos, de aprovechar cada espacio vacío que te deja una trama original para, eh, por una parte, alimentar más al fanático y por otra parte, poder vender más, ¿cachai? Ocupar cada espacio que te queda. En ese sentido, el nacimiento de una película como Rogue One es lógico, ya es súper esperable si es que quiere, ya es como no tiene nada de extraño cuando la anunciaron, pero eso no lo hace de por sí una buena idea tampoco, solo es un fenómeno que en este caso se utiliza. Ya es como la película de Black Widow que va a estar ambientada luego de los eventos de Civil War y antes de Infinity War, pero yo no puedo decir, ah, ok, este es espacio, qué sé yo, bla, 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 pero no por eso va a ser una buena idea. Podrían haber hecho una película de orígenes de ella, pero no, decidieron en este caso apostar a un espacio en blanco que había ahí que se podía completar, que era otra parte del puzzle del MCU. Entonces, en el caso de Rock One ocurre eso. Eh, y además, por otra parte, ya yéndonos como al contenido de la historia misma, me parece que eh, tuvieron que construir una historia, tomaron primero un elemento que era súper no sé si era interesante, pero ellos lo hicieron interesante, que era que alguien robó los planos de la Estrella de la Muerte, y así es como se desata la trama en el episodio 4 y iban a contar la historia de esas personas, ¿cachai? Que es básicamente a partir de una premisa, elaborar todo un entramado y crear a este personaje que ¿cómo se llama? Galen Erso, no miento, a su hija, Jean Erso, protagonizada o interpretada en realidad por Felicity Jones, que tiene toda una historia, que es la hija del arquitecto, la estrella de la muerte y todo el cuento,
pero que en la mente de muchas personas durante los últimos, no sé, 50 años podría haber sido mucho más simple que eso, ¿no? Consiguieron un dato, pum, se fueron, listo, ¿cachai? Pero no, porque eran todo un entramado, toda una historia, etcétera, que no está mal, ya no está mal hacerlo uno y que tampoco les resultó mal. Eh, entonces, parte haciendo las cosas simples y ahí hay una primera gran ganada, porque no, a pesar de contarte algo obvio, ya que mucha gente puede decir, no, sabes que no, yo no quiero saber esto, quiero imaginármelo, la típica, eh, cumplen súper bien el objetivo y además, creo yo, lo que le hace aún más favor a Rock One, y yo creo que ya voy a referirme a eso en profundidad cuando lleguemos al final de la película, es que la otra película en realidad que había salido antes de Rock One, que fue el episodio 7, no había dejado opiniones muy como dispares. ¿Ya? El tiempo le fue dando la razón a estas opiniones dispares, pero el episodio 7 fue más nostalgia que cualquier otra cosa. Entonces Rock One vino a hacer como esa nostalgia de la buena, por decirlo de una manera, refiriéndome a lo que decías tú. Es que la nostalgia bien entendida no tiene que ser algo intrínsecamente malo para nada. O sea, vuelvo, estas películas parten por la nostalgia, pero cuando te engrandecen un universo que ya era rico, yo siento que es ganancia para todos lados. Uh -huh. Eh, Más centrándonos en la historia misma, hay varios elementos que a mí me gustaron mucho, que no están tal vez tan metidos en las otras películas, pero sí te hace más enriquecedor la película en sí. Por ejemplo, la protagonista Jean Erso, desde su más tierna infancia, ella carga con una especie de collar de cuarzo y te explican que esa es parte de la fuerte de la luz de las estrellas, de los sables láser. A mí esto me gusta mucho porque juega con la historia de los Jedis como una entidad supraterrenal y que se basa en la fe, y que hay mucha gente que también cree en lo mismo como una especie de mantra interior. A ver, yo siento que esto está en la primera trilogía, pero no lo explotan. Y yo creo entender por qué no lo explotan, porque, bueno, las primeras películas son más, bueno, una soap ópera espacial con detalles un poco de western también, del espacio, y no se dan el tiempo para andar en esos pequeños detalles que sí te engrandecen una saga ya cuando tú la miras desde una perspectiva panóptica. Ahora, que te pongan eso en la película, para mí, como alguien que lleva consumiendo años esta clase de productos, pucha, te le engrandece el mismo hecho de que hay un personaje que es prácticamente un monje de estos tibetanos y que también tiene a su única fuente para agarrarse a algo, es esta ¿cómo decirlo? Como esta metafísica que es la fuerza, porque acá la tratan como tal, no la hacen cuantificable como si fue la idea de Lucas con los midiclorianos de la amenaza fantasma, sino que vuelven a lo primigenio, a esta sensación que, bueno, debería estar presente en todos los seres humanos prácticamente, tratándose como un ethos, un espíritu, algo que te obliga o que te hace ser más. Esa clase de detalles que están presentes, que bueno, que tampoco son lo medular de la película, pero sí te la hace más compleja. Y esos detalles están metidos en Rogue One, y a mí me calzan perfecto en una historia donde lo que motiva a las personas son los ideales. Cuando las personas, en este caso son ellos, guerrilleros de una guerra que es más grande que ellos, es más grande que sus vidas, cuando las personas sienten que el propósito va más allá de su existencia, es que las películas como esta a mí se me vuelven gratificantes a nivel personal. Y en ese sentido siento que lo que se plantea aquí en Rogue One es, es eso que te lo tendrían que contar, porque si bien Una Nueva Esperanza, que es la continuación inmediata de esto, te cuenta la historia de los elegidos, una historia familiar que se basa en herederos y reyes, Rogue One es la otra contraparte, son las personas que no eran nadie, y como no eran nadie, tuvieron que dar la vida por aquello en lo que creían. Y eso para mí es una historia que puede ser arquetípica,
pero que está presente en todos los grandes acontecimientos bélicos. Si Una Nueva Esperanza es la Guerra de las Galaxias, Rogue One es como la guerrilla de las galaxias, por decirlo de alguna manera. Y a mí esta clase de historias me gustan mucho porque los paralelismos que uno puede establecer hasta con la misma historia de su propio país son, no sé si evidentes, pero uno puede hilar y puede hilar muy fino y encontrar capas que se asemejan bastante. Yo creo que lo primero que me llamó la atención de la película en esos minutos iniciales, cuando vemos a Jean siendo escondida un poco por sus padres, cuando el Imperio vuelve a buscar a Galen, que se nota o se evidencia esa relación con la fuerza de la que hablabas tú, que más que ser como esta religión o este credo que se estudia y se ejerce de alguna manera muy proactiva, es en realidad una tradición histórica. Me dio la relación, me dio perdón, la impresión de que la forma en que los papás se relacionaban con la fuerza o se referían a ella en el caso de Rogue One y cuando hablan con Jean es como por inercia, ¿cachai? Como que por hábito durante toda su existencia la fuerza ha sido un tema en su hogar, en su historia de vida, pero no por eso la practican como la vemos en las otras películas, ¿cachai? Lo siento mucho como lo que es ese cristianismo un poco pasivo de mucha gente que cree en Dios y que dice que Dios nos protege y todo el cuento, pero que tampoco es de los que vayan a misa todos los domingos o de los que esté leyendo la Biblia constantemente, que en este paralelismo vendrían siendo las personas que vemos en las otras películas, que son como feligreses mucho más activos, sino que acá es una relación mucho más mundana, mucho más de creencia, sí, pero no de proactividad en torno a ella. Y siento que eso guarda relación con lo que decías tú, porque Rock One es la historia un poco de los proles, de aquellos que están a ras de suelo, de los que tienen que estar infiltrados para conseguir las cosas, de los que terminan muriendo para conseguir las cosas, y de los que nadie hablaba, y de los que nadie habló, de hecho, si nunca han salido, a menos que en un nuevo producto de Star Wars alguien se refiere a las personas que participaron del robo de la Estrella de la Muerte, los que viajaron en el Rogue One. Son héroes completamente anónimos, ¿cachai? Hasta el día de hoy nadie va a saber de ellos y se inventó una historia para ellos, pero como dices tú, desde esa lógica, nada, pues son la clase trabajadora que se sacrifica nomás por el bien mayor que es muy evidente en la película como para ir avanzando, porque siento que la película parte con ese flashback de la infancia de Jean y luego se va. Y la vemos prisionera en algún lugar, como que pasó la vida o creció, hasta que se cruza con el personaje de Diego Luna, el capitán Cassian Andor, que trabaja con los rebeldes y a la vez tiene ciertas acciones que no son tampoco tan éticamente asociadas a lo correcto, es como menos difuso en ese sentido, lo que de alguna manera va motivando su actuar hacia adelante en la película. Pero más que eso, a partir de ese punto, el cruce de ambos personajes lleva eh, a que Jin encamine un poco su destino y pueda guardar cierta relación con lo que sean sus papás. Y empezamos a ver esta película de gente que no es gente, eso, pues, correcta, de una mujer que quiere reencontrarse con su padre después de no haberla visto desde toda la vida, de un grupo de rebeldes que en realidad quieren utilizarla a ella para matar a un tipo que sospechan que es malo, pero que no están completamente seguros. Ella lo ocupa para llegar a Saw Gerrera, este ex rebelde que se radicalizó mucho más. Y ahí me llamó la atención cuando van al planeta, a Jeddah, a buscar a Saw Gerrera, que el lugar era como un Medio Oriente. O sea, era un lugar básicamente ocupado por los rebeldes, y donde cuando aparecían los imperialistas, los imperiales, los soldados, se desataba una masacre. O sea, eran rebeldes radicales armados que respondían al imperio con armas, o sea, a fuego completamente, y aquí empezamos a conocer más personajes y todo. Pero me parece que esa tónica de la que hablabas tú es la relación principal o es la constante en realidad en la película, el sentido de guerrilla y de
pies en el piso, ya como literalmente con los pies en el piso, no tanta nave espacial ni tanta cosa flotante, sino que lo duro y lo triste. Es que, bueno, al tratarse de ser la película puente cómo cae el mito del Jedi hasta el momento en el cual vuelve a revitalizarse esta religión, tenía que mostrarse lo que son las antípodas entre el imperio y estas personas que se niegan a que se muera la única opción que tienen ellos de libertad. O sea, el personaje para mí de Soy Guerrera, como este, no sé, como este comandante Marcos, por decirlo de alguna manera, es absolutamente necesaria y en la historia te juega un papel fundamental. Un personaje que es interpretado por Forest Whitaker, de quien ya hablamos en el capítulo de Arrival, y cuya participación en la trama es súper breve, pero a pesar de eso, es súper, como decías tú, relevante porque lo vemos al principio cuando como cuidador de Jean por un breve periodo de tiempo, sabemos después, pero más adelante lo van a buscar como este sobreviviente de la vieja escuela de la rebelión, como de aquellos que han luchado durante toda una vida, que lo lleva a él mismo a desconfiar de todos, ¿ya? Hasta último minuto piensa que Jean está ahí para engañarlo, para atraparlo, piensa que ella está trabajando con el imperio, porque no sé si es que decir que su visión de la realidad se distorsionó, pero sus últimas décadas probablemente fueron pelear contra el imperio y está literalmente en un hoyo metido, escondido, organizando toda esta guerrilla, este como territorio tipo Medio Oriente del que te hablaba, y eh, es de alguna manera igual como el motivante para Jin Erso para lograr avanzar hacia ese objetivo final que descubrimos después. No me llama la atención y con esto te doy la palabra, no me deja llamar la atención, perdón, que cuando se despide de Jin sabiendo que van a morir, ya, ambos, o sea, no ambos, sino que él va a morir y el resto de la gente porque sabemos acá que el Imperio está probando esta estrella de la muerte, le dice salva el sueño, como una que con una frase transmite mucho lo que es para él y lo que significa para este mundo de rebeldes de Star Wars pre-Nueva Esperanza. Eh, ¿Qué significa justamente la rebelión? Pues no es solamente llevarle la contra al gobierno de turno, sino que es eso, pues, un sueño que vale la pena salvar y que debe ser salvado. Sí, o sea, el personaje de So Guerrera es súper rico en ese sentido porque es de es de esas personas que, dada ellos mismos su visión de lo que es la guerra, saben que el objetivo va a ser o no alcanzado, pero ellos no lo van a ver. A mí me gusta mucho toda la transición que se da en Jeddah porque siento que la película te marca ahí sus pautas. Hay un encuentro con los agentes que son del imperio y hay momentos donde, por ejemplo, te muestran a que Jin salva a una niña y se la entrega a una pobladora, entonces uno dice, ya, este es un héroe. Pero ¿cuál es Ujú. acá, cuál es acá la vuelta de tuerca? Que el heroísmo no existe cuando hay guerra. Después te muestran que todo este planeta es aniquilado y sabes que todas esas personas que intentaron salvarse cuando hubo un ataque, cuando hubo un motín por parte imperial, están todos muertos. O sea, no hay espacio para hacer ningún acto de heroísmo puro cuando las dos facciones se están dando y no hay un punto ahí de encuentro. A mí me gusta mucho toda esa parte y como les decía, para mí eso te marca cómo va a ir el transcurrir de la película. Te definen también al personaje de Jean, quien inicialmente prácticamente está por el azar de haber sido descubierta, pero ella no quiere tampoco involucrarse con lo que fue un periodo de su vida en el cual prácticamente después se ve abandonada por el personaje de So Guerrera. Después vemos que tal vez ella entiende que es una protección hacia todo su linaje familiar. Y acá también encontramos los puntos en común con la clásica saga. ¿Por qué? Porque al final Star Wars se trata sobre la familia y ella, Jean, no puede escapar de lo que es su herencia familiar. El personaje de
Calen Erso, protagonizado por Matt Mikkelsen, él también está entre estas dos facciones en guerra. Él también en un momento fue una persona que sirvió al imperio, se intentó erradicar, y una vez que sabe que el objetivo al cual pretenden alcanzar, que es un arma destructora de planetas, sabe que su única forma de hacer algo por lo que él cree es inmiscuirse en el propio imperio. Y de ahí también se pueden sacar paralelismos con otros actos que se han visto en la historia de la humanidad, y por eso la película siento que alcanza de tantas capas donde uno se puede sentir genuinamente reconocido y familiarizado. O sea, para mí esta historia de la rebelión y el cómo siempre ha tratado esto toda la saga de Star Wars, está bien, podría ser una película del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A mí esas son las ideas que me genera, y por eso siento que, pese a que este es un planteamiento que probablemente ya te lo nombraron, el cómo te lo plantean, aún con todo este ataque de nostalgia, aún con todas estas imágenes que algunos puedan considerar hasta fanservice, te sigue generando una sensación de que yo nunca había visto esto en una película de Star Wars. Es que ahí se dan dos fenómenos, creo yo. Por una parte, la estética, y aquí voy a agarrarme lo que te referías como a lo clásico, la manera en que la forma que nosotros vemos la historia, me refiero a los computadores, a los trajes, a los cascos, a todo, no es una réplica, sino que está muy bien llevado porque hicieron lo más lógico, y lo destaco porque a pesar de ser lo más lógico, no siempre se hace, y de hecho muchas veces uno tiende a descartar lo más lógico por serlo, que es mantener la estética del futuro o del, comillas, espacio de los años que se estrenó la película, que es muy tosco, por ponerle una descripción, con muchas palancas y muchos botones, no una cuestión hiperfuturista como la que vemos en las precuelas, que llega a ser mucho más avanzado que el futuro, o el presente, el episodio 4, 5, 6. Entonces eso te hace constantemente recordar y mantener como la percepción al momento de verla de que estás viendo una película de Star Wars, pero de las clásicas. En ese sentido se mantiene súper bien. Pero por otra parte, no por eso deja de ser una propuesta innovadora. Y yo creo que te doy la razón completamente en ese sentido, que Rogue One propone algo distinto, propone algo nuevo, y por eso le va bien. Porque logra hacer lo que quiere, logra transmitir una historia súper bien, pero es una historia fresca a pesar de que podría no haberlo sido. Una cosa que yo noté es que aquí no vemos los temas de Star Wars que generalmente se ven, sino que estos están caracterizados en los personajes, y cada personaje es un poco el estandarte de las temáticas que generalmente en Star Wars se desarrollan con arcos gigantes y durante 3 películas, o por lo menos en este último año, o sea, en este último par de años fue así. Entonces tienes, por ejemplo, el personaje que anoté su nombre para no acordarme, el Curtis Ingwer, no se lo pronuncié terrible, pero que es este no vidente que dice: la fuerza está conmigo y yo estoy con la fuerza está conmigo y yo estoy con la fuerza, y que ya es como medio divertido al principio, pero vemos que en la escena antes de morir va caminando y no le llega ninguna bala y empieza a derribar Stormtroopers como loco. Y, por ejemplo, tiene una representación de la religiosidad de la fuerza. Por otra parte está el caso del personaje de Diego Luna, el capitán Andor, que es el típico tipo que se dedica a ser moralmente como dubitativo, tipo Han Solo. Y por otra parte está la que reniega de su destino, Jyn Erso, pero que finalmente lo hace frente y logra este gran objetivo que es para un bien mayor y todo. Entonces, y así se da con los otros personajes también, con el droide, con el Base, que se llama, que es el pistolero que acompaña a Chris Ingwe, y que a mí me recuerda mucho a Bishop de los X-Men. Y cada uno tiene, insisto, pues, su rol, su característica clásica y propia de las películas de Star Wars, pero representados en una persona. Eso hace que no se pierda tanto tiempo en el arco y la humanidad y todo el cuento, sino que al final son sus diálogos y sus interacciones los que relatan
esta parte de la mitología un poco y que la mantienen presente en una historia que sigue siendo nueva, porque es más una película de guerra, como decías tú, más una película de enfrentamiento paramilitar que una película de viajes interestelares y viajes metafóricos entre distintas etapas de, como de la experiencia humana. Lo que tú nombras ahí de los personajes y el cómo uno los puede ligar con, bueno, con la clásica saga, claro, te da cuenta de que hay una forma de llevar las películas, pero yo no lo siento como algo escrito en piedra, por decirlo de alguna manera. No siento que sea, que te lo refrieguen en la cara y que sea prácticamente un refrito de lo que ya hemos previamente hemos visto. Es por eso que yo siento que la película, pese a que inicialmente tiene un comienzo más bien lento, siempre te tiene constantemente agarrado de la mano. Como personalmente siento que después de la escena de Jeddah, la película se va por un tubo y no para de llegar y hay personajes que, bueno, yo siento que no va a ser spoiler para nada, pero bueno, te presentan que hay una aparición de Arturito con Citripio, hay también una vuelta del personaje del general Tarkis, el cual, bueno, el actor muere hace años, pero lo reconstruyen a través Digitalmente. del CGI, claro, a través del CGI, pero que todo este fanservice no se siente como algo intrínsecamente malo, sino que te ayuda para Forzado. conformar. Exactamente, no se siente forzado, sino que te ayuda para conformar esta creación, porque a ver, si esta película tiene prácticamente el final de una con el comienzo de una nueva esperanza, son cosas de prácticamente minutos, evidentemente tenía que haber una continuidad que se sienta lógica y al mismo tiempo tenía que sentirse clásica. Este sentirse clásico bien podía ser que la película sea no un bodrio, pero sí algo muy cercano a lo que fueron las secuelas con J.J. Abrams. Pero en cambio, Garth, ¿cómo es el nombre? Garth Te lo digo Edwards al toma, tiro. exacto, Gareth. Garth Edwards, eso, Garth Edwards toma lo otro, toma otra forma de contar tal vez lo que ya se sabía que iba, pero con bríos nuevos. Yo insisto, esta película pudo haberse tratado o pudo haber sido, no sé, otra cosa totalmente diferente, pero el enfoque que le dieron para mí es lo que la hace diferente, pese a que no trae tampoco elementos, no sé, novedosos o que te puedan dar de vuelta el concepto clásico, pero de la forma en que la llevaron, yo siento que fue bastante provechoso y a mí me genera cierta clase de inquietudes el saber qué otros huecos argumentales entre películas pudiesen llenar a través de esta misma forma de contar las historias. De hecho, si te detienes a pensarlo, en teoría, The Mandalorian es justamente eso, es aprovechar nuevamente un espacio muy en blanco que queda, que probablemente sea el espacio más grande que hay en el universo de Star Wars, que es, o sea, sin considerar los cómics, por lo menos, ya, ahí yo sí que no me manejo tanto en el canon extra audiovisual, así que puedo estar cometiendo una herejía, pero a simple vista, ese periodo entre el episodio 6, el retorno del Jedi, y el episodio 7, el despertar de la fuerza, es un terreno baldío súper gigante y de Mandalorian igual está ubicado en ese periodo, pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Quiero volver a Rogue One para destacar otra de sus características que tiene, recordé, se me vinieron a la mente cuando tú te referías a esta capacidad de ser atractiva y al mismo tiempo nostálgica y todo, es que Rogue One es una película de acción, ya eso queda súper claro desde el principio, pero la gracia que tiene es que su argumento requiere ser contado en formato acción. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que a medida que la película va avanzando, la trama, a medida que la película va avanzando en términos como de extensión, de tiempo, de minutos, si es que quieren, para que quede claro, la trama también va avanzando, ¿ya? Y eso me parece que es algo súper destacable y una de las cosas que le resultan súper bien y que la hace tan entretenida de ver, porque los tiempos de la historia, de la narración, van de la mano con los tiempos de la película en sí misma.
Por lo tanto, a lo que voy es que cada vez que ocurre un acontecimiento, ese acontecimiento tiene una consecuencia y esa consecuencia la vemos inmediatamente. Entonces es un constante avanzar en estos pasos que nos llevan hasta el final. Eh, que salvo los primeros minutos que son de flashback, el resto de la película deben haber pasado en, no sé, pues, ponte tú 24 horas, si es que es mucho tiempo, no más que eso, en tiempos como comillas de la misma ficción. Y eso hace que tú no te des ni cuenta cuando lleváis en la mitad de la película, casi en el final, tres cuartos, y la disfrutáis caleta, porque es simple, porque avanza muy bien en términos narrativos, porque tiene las cosas de Star Wars que tiene que tener, pero no las tiene a la fuerza, como decíamos. La misma participación de Tripio y de R2D2, para que los feligreses no me reten por decir Arturito. Eh, Aparecen ahí casi con un cariño, ¿cachai? Yo habría dado exactamente lo mismo. Yo creo que a esa altura nadie se acordó de ellos. eh, o muy brevemente se habrán acordado de ellos. Porque la película se sostiene muy bien sola, ¿cachai? Ya sea ya un minuto hacia el final, ya cuando sabemos cómo va a terminar, que ellos sí van a conseguir los planos de la Estrella de la Muerte, pensé que iba a caer en lo trillado, po, en dejar vivo a estos dos protagonistas que vemos hacia el final como cierta tensión amorosa o afectiva, por lo menos, pero no lo hizo. Entonces me parece que eso es el cierre perfecto de una película que es súper lógica, en el sentido de contarte su historia, que es una historia que no es feliz, que no es brillante, que no es bonita, pero que también es necesario contar, digamos, por aquellos que estuvieron ahí y que no fueron considerados o no están en los libros de historia. Sí, es súper interesante y es bueno que lo hayas mencionado, sobre todo a nivel de intensidad que alcanza la película ya una vez llegado a su último tercio, porque los personajes ayudan a que se dé esta, tal vez no interiorizándonos, no alcanzamos, yo siento, de hecho, ni a familiarizarnos con ninguno de ellos porque están al servicio de algo más grande que es contar esta macro historia. Por tanto, a ver, yo personalmente siento que la tensión sexual que hay entre Jean y Cassian Erso, Cassian Andor, no le suma mucho a la trama, sinceramente. Entiendo por qué está ahí. Entiendo que igual sirve para suavizar un poco la temática, cuál es esta película, de algún momento también está dirigida también para que la revisen niños, pero esos son como los detalles que a mí como que me hacen un poco tambalear la trama. En ningún momento me deja de gustar la película por esto, pero sí es algo que siento que, pese a que la película tiene un nivel bastante intenso, sí la hace como retroceder un poco en esa rapidez con la cual se suceden los acontecimientos. Ahora, yo siento que hay algo que nosotros no hemos mencionado acá, pero que es uno de los elementos fundamentales de la historia y que te ayuda también a redondear todo este entramado, que es el cómo trata a la figura de Darth Vader, que es uno de los motivantes de ver este film. Eh, yo creo que en algún momento tuve como no sé si el morbo, pero como la intención, se especuló con que Vader iba a ser el villano de esta película, pero finalmente no fue así. Eh, y yo realmente pensé que no iba a quedar en nada más que referencias y esa escena inicial, o sea, no inicial, sino que del intermedio en que lo vemos salir de su jacuzzi, de su sauna, eh, para ocupar un poco la fuerza y llamarle la atención al comandante, que siempre me olvido de su nombre. Tarkin, ¿Cuánto? Tarkin. Kinnick. Ah, Henry, Tarkin. claro, claro. Kinnick, Rennick, sí, ese. El que hace de uno de los Skrull en MCU. Perdón por no recordar otra de sus actuaciones. Ya, el punto es que cuando le llama la atención y le hace el cuestión con la fuerza y todo, yo pensé, ya, ok, participación piola, ¿cachai? Como no era necesario más, y para mí estaba bien, ya yo ahí difiero un poco contigo, para mí no era ver nuevamente a Vader una de las razones por las que fui a ver Rock One. No estaba como en mi imaginario constante. Pero se agradecía hasta ese punto. Y ya cuando aparece al final no, pues, para mí es un... No voy a decir un despropósito porque no es eso, pero es una escena que es tan grande y disfrutable como, no sé si es irrelevante, pero que para en términos dramáticos, digamos, de la trama, la película a ese punto ya se había
terminado. Podría, digamos, haberse terminado antes de eso, pero es un cariñito final, porque igual se agradece y que se disfruta. Así cuando tú lo ves que hay loco, ¿cachai? Si es. La película, como te digo, termina en este abrazo, para mí termina en ese abrazo entre Jean y el capitán Andor, eh, cuando vemos que el planeta inevitablemente ya se está destruyendo y ya vimos a todos los otros miembros del Rogue One siendo o asesinados o muertos por el efecto de la bomba o del ataque. Vemos cómo se completa en realidad el ciclo, que podría haber sido, insisto, mucho más fácil, pero obviamente le iban a dar ese gustito porque estaba el espacio para que esté Vader. Y la escena es genial, ¿cachai? Si yo no digo que porque haya sido innecesario este mal que está ahí, yo la disfruté caleta. Y el cine, cuando yo la vi, recuerdo que igual se volvió loco, pues sí, es una pantalla en negro, y de repente ves ese sable de luz rojo, y nada, pues queda la santa cagada y empiezan todos a tratar de pararla y sentir la angustia de los rebeldes que tratan de pasarse el pendrive, que yo no sé por qué no se les ocurrió antes pasárselo entre ellos, sino que como que uno va corriendo y está la puerta media trabada y vemos que los van matando todos y va pasando, va corriendo y alguien logra escaparse. Es una escena que, insisto, es tan intensa y excitante como innecesaria, pero entretenerla y no tenerla, puta, tenerla totalmente. Y nada, pues después termina con una. Solo para cerrar, y aquí te doy la palabra. Aquí nos vamos a meter a Leia, que en realidad que Leia sí que es una guinda en esta torta. Lo de Vader, por último, como que se canaliza dentro de la historia que te estaban contando, porque hablaban de él. Pero la participación de Leia es para hacer el cruce exactamente directo para decir que esta película terminó un minuto antes del episodio 4 y que llega en el momento que se estrenó a días, si es que no me equivoco, del fallecimiento de Carrie Fisher, lo que la hizo ese momento aún más brutal de ver en los cines. Sí, bueno, ahora que tú lo mencionas también es una forma de entender su inclusión y a mí esto también me recuerda algo que tal vez no hayamos mostrado, no hayamos conversado porque no es parte intrínsecamente de la película, pero sí es algo que es importante mencionar que esta película también tuvo serios retoques a nivel de reshoots, a nivel de refilmaciones, por tanto podemos hasta establecer que algo que tal vez no forma parte canónico de la historia que estaban mencionando, sí está hecho para hacerla mucho más Star Wars, siendo ya que se trataba de una historia que claro, no incluye Jedi, no incluye sables de luz, pero que también te Mm. muestra de lo otro. A mí, bueno, esto ya son conjeturas, porque uno nunca sabe cuáles son lo que está grabado inicialmente y cuál es lo que se reincorpora posteriormente, pero claro, ahí se puede establecer que puede haber sido eso, como también no puede haber sido, pero claro, si uno establece ciertos puntos, te puede dar a entender, te puede dar a entender eso. O sea, a mí la escena me encantó. También creo que puede funcionar hasta como tú bien dices, la escena del final es el abrazo, esto puede ser un epílogo, así como la participación de Leia y el cómo te presentan su clásica vestimenta y el cómo se da vuelta. Uno sabe que es una reincorporación con un CGI, pero pucha, en una película que bebe tanto de la nostalgia, como tú bien dijiste, es un regalo para los que somos fanáticos de la saga principal. Entonces, a mí esto me sirve también para darle como ese redondeo que, bueno, tal vez los personajes principales son otros, pero los que están ahí, los que cumplieron finalmente con la misión de concretar lo que la rebelión dio el puntapié inicial en la película, son los que vienen posterior a eso, entonces, al menos como un recuerdo también, como también para decirte, bueno, esto pasa acá, pero también tienes lo de allá, que es notoriamente más importante. Me sirve a mí ambas incorporaciones, me sirven, me sirven también como puente, o sea, pucha, tener Mm. estos personajes que son icónicos, el personaje de Vader, bueno, debe ser el villano más grande de la historia del cine, a nivel al menos iconográfico, pucha, a nivel visual es bastante impactante, siendo que tenés también tantas películas de la saga donde no había estado y probablemente, bueno, de hecho no habíamos visto a Vader desde la escena final de La venganza de los Sith, o sea, lo habíamos visto a nivel de casco en el despertar de la fuerza, pero verlo a él, o sea, hacer uso de la fuerza y hasta yo siento que uno lo ve y te da esa sensación de que es un personaje más joven, como que la Mm. armadura
más ligera, se ve, aunque es no, no es un robot, pero sí está vestido con un casco, se ve como más jovial, por decirlo de alguna manera, y todo eso te ayuda a hacerte más inmersiva la trama de que no estamos en una precuela. Y pucha, a nivel al menos, como decía, a nivel visual, ayuda a ganar bastante a la película. De hecho, yo siento, y esa reflexión me quedó, porque antes, cuando la vi la primera vez lo pensaba, pero después de haberla visto ahora para grabar esto, me quedé con la idea que Rogue One algo que tiene es que te termina muy arriba y muy bien, pero no es que termine ni arriba ni bien, es que termina muy arriba y muy bien. O sea, esta última parte, el Vader peleando contra los rebeldes que se están pasando el pendrive con los planos, y Leia son los últimos, literalmente deben ser los últimos, no sé, 3 minutos de la película, 5 minutos a todo reventar. Entonces, obvio, pues tú termináis con esa locura que es Vader agarrándose a sable láser con el mundo, y como bien decías tú, no lo veíamos hace 15 años, y terminan con Leia diciéndote las palabras mágicas que titulan, subtitulan el episodio 4. Entonces, y empieza la música de Star Wars, entonces, obvio que quedáis locos, pues, con las hormonas súper alborotadas. Y siento que eso hace que en el imaginario colectivo suba mucho más. Con esto no quiero decir que la película sea mala, ¿ya? Creo que la película es entretenida, creo que la película es interesante, por todas las cosas que hemos hablado, porque creo que está bien ejecutada, porque propone cosas nuevas, porque sabe mantenerse en el mundo de Star Wars siendo algo distinto, siendo algo que no habíamos visto, pero, no es tampoco la locura con la que uno se queda por los 5 minutos, po. Claro, no es eso, pero eso también te da a entender que el objetivo del productor, del director o de la persona que dijo, como bien decías tú, oye, ¿sabéis que nos está faltando algo más a Star Wars? Metamos a Vader al final. Tenía razón, pues, ¿cachai? Porque, insisto, el palabra a palabra, el boca a boca de Rock One una vez que se termina es esa. Eh, y con esto te doy la palabra, pero quiero decirlo nuevamente para que quede súper claro. No creo que porque algo termine tan arriba, sea, en este caso termine, sea malo, ¿cachai? Pero es un factor que yo creo que es importante a considerar. Esta última parte, como dices, como decías tú, es un prólogo, pero que también cumple un sentido. Y eso lo incorporé ahora que tú lo decías, ¿cachai? Si tal vez no hubiésemos tenido esos minutos finales, tampoco nos habríamos quedado con la sensación tan certera y tan real de que es una precuela. Lo habríamos sabido teóricamente hablando, pero no habríamos tenido ese componente que visualmente te recuerda que esto es realmente lo que pasó antes del episodio 4. Sí, bueno, yo creo que también te pasó a ti, Camilo, que uno termina de ver la película y quiere inmediatamente seguir con la saga porque, bueno, es Sí. terminar arriba y una película de acción si es que te deja en ese estatus de, no sé si frenesí, pero tan motivado con la idea de seguir la historia, es que hay varias cosas que se hicieron bien y yo siento que en The Rogue One realmente se hicieron las cosas bien, o sea, no es una película que te rompa la cabeza, pero cumple con su propósito de entretener y sinceramente vaya que lo logra con golpes de efecto, lo logra con una intensidad que después de cierta parte de la película te hace llegar hasta estatus bastante grandes y bueno, son todos estos golpes que te ayudan también a tener una experiencia mucho más gratificante, o sea, las escenas, por ejemplo, la batalla en la playa, pucha, es como ver, no sé, una película de guerra, pero que no tiene que forzosamente transcurrir en un planeta. Bueno, después ya cuando te muestran la batalla que se libra en los cielos, con esta idea de que tiene que generarse un espacio para que pase una nave, después ver cómo bueno, los mismos Starfighters peleando contra los X-Wing, y pucha, eso es poesía para todos quienes gozamos tanto de ver esa clase de incorporaciones en películas claro, no de ciencia ficción pura, pero sí de esta fantasía que tiene también estos toques futuristas. Entonces, es todo lo que pasa en el último tramo de la película, te lo condensan tan bien que es imposible no finalizar con una sonrisa en la boca. Y si una película que trata sobre temática Star Wars lo logra, es que ya objetivo cumplido. Y me parece que con esa reflexión final es bueno tal vez ir dando una idea de cierre a la película. Yo creo que las nociones generales guardémoslas para el final final, pero me parece que el saldo que tenemos ambos es que es una película súper recomendable, súper
efectiva en lograr lo que se propone y la última clave para eso es no querer aspirar a más de lo que es, saber qué es lo que tiene, sacarle partido y proponerse una sola cosa, pero proponérsela y hacerla bien. En una hora, o sea, en una hora y media, no sé, casi 2 horas que dura la película, o 2 horas y algo, logra lo que tal vez no se logró en casi 6, 7 horas de metraje que fueron la nueva trilogía. Entonces eso te habla también de que dentro del mismo mundo Star Wars hay gente que o no sabe hacer ciertas cosas o en realidad está enfocado en cosas que no son lo más importante y debieran estar mirando a productos como Rogue One o a productos como el segundo que nos llama el día de hoy, que es The Mandalorian. De Mandalorian que, bueno, para los afortunados que le hemos podido ver, hemos tenido que recurrir a las malas artes de la piratería, puesto que es una serie que solamente, bueno, cuando se estrenó, estuvo en los servicios exclusivos de Disney Plus, que lamentablemente, y no se sabe tal vez para cuándo, esté como parte de la parrilla de streamings latinoamericanos. Pero bueno, estéticamente es tan atractiva. Bueno, yo siento que todo el mundo que tiene una pequeña familiaridad con Star Wars corrió a su servicio de ilegal Mm, para darle su merecido visionado. Exacto, a su sitio de descarga favorito. Yo cuando, o sea, obviamente uno se enteró de que esta serie salía de Star Wars y todo, a mí me gusta como el mundo de Star Wars, pero no soy como decía un feligués, por lo que, nada, pues le iba a tener ojo solamente, pero no es hasta que sale el primer avance, el primer trailer, tampoco es que los haya visto todos, pero esa primera visión fue como ya, ok, veamos realmente qué es lo que van a armar. Eh, con eso para mí fue súper suficiente. Tú hablaste de lo visual y me parece que eso es clavísimo en The Mandalorian. El haber visto esos colores como desérticos, muy mostaza, no sé, medio amarillento, mezclado con la idea de este llanero solitario, me parece que era muy atractivo. Ya yo sin ser un especialista en western, eh, tiene ese algo, ¿cachai? Ese no sé qué que a mí por lo menos me enganchó que cuando vi el primer capítulo, no te voy a mentir, que no me sorprendió del todo, como que no me entró del todo, pero después de mucho tiempo lo vi de nuevo y seguí y agarré vuelo. Creo que es porque el primer capítulo es una presentación, entonces tampoco es tan fuerte, porque es eso nomás, pues como presentarte al mandaloriano en su forma de ser, su forma de actuar, en como el mundo en el que está, pero más allá de eso, no es pues, hasta el minuto final, literalmente el minuto final, en que se desata realmente la trama. Pero antes de saltar en el primer capítulo, eso, ¿cómo fue tu primer encuentro? ¿Qué te pareció lo que tengáis para decir? Sabes que yo, bueno, no soy un avesado en todo este tema de los streaming, entonces yo estaba totalmente desconocedor de todo lo que se estaba gestando con The Mandalorian. Yo de hecho creo que no vi hasta, bueno, que la revisamos actualmente, ningún teaser, ningún tráiler, y no fue hasta, bueno, la explosión de Baby Yoda como meme en las redes sociales que dije, "Pucha, esto le está gustando a harta gente, el personaje lo encontré encantador". Bueno, Mandalorian estéticamente es Boba Fett, que es un personaje totalmente atractivo a nivel visual, entonces así me adentré. Yo también coincido contigo, el primer episodio es demasiado introductorio, se basa también en esta acción desmedida, pero ya empezamos a ver cuáles son las consideraciones a nivel de pensamiento de este personaje. Y para mí esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque este Mandalorian, él no se saca el casco. No es un personaje que, bueno, después de cumplir ciertas horas de servicio, él deja ver su rostro humano, sino que todo lo que sabemos de él es a través de lo que piensa, pero aún más de lo que piensa, de los flashbacks y de cómo eso se ve relacionado con su accionar. A mí esto se te tiene que presentar en la serie de forma bastante explícita para que no hayan
pequeñas incongruencias entre el tono que tiene el personaje y cuáles son sus lineamientos a nivel de pensamiento. Y esa es, creo que, de las primeras cosas que van más allá de lo estético, fue lo que primero me gustó de Mandalorian. Yo vi el capítulo cuando salió, o sea, como a los pocos días de que había salido, pero sí algo había averiguado, o sea, había leído de que algo relacionado con Yoda, nada más. Entonces dije, aparece Yoda y todo, pero cuando llego al final y veo este bebé, fue como, oh, wow, ya, como que se puso interesante. Después por diversas razones no pude irlo siguiendo porque todo esto salió semanalmente. Entonces estuvo durante un buen tiempo en boca, 2 meses por lo menos. Y y después, claro, pues explota, ya empiezan a aparecer los videos con las intervenciones de Baby Yoda y todo el cuento, del chico, del niño, en teoría, no Baby Yoda. Eh, entonces, en algún punto vuelvo a verla y me encuentro con esta serie que, claro, cuando ya sabes cómo avanza el primer capítulo, digo, ya, ok, lo veo de nuevo. Eh, Creo que una de las principales cosas que saltan a la vista al principio es que te recuerda demasiado, así como demasiado a las películas, a las películas originales de Star Wars, a los episodios que la preceden argumentalmente, lo que hace tener una súper buena sensación. Más allá de que yo encontrara atractivo o interesante en el primer capítulo, lo que ocurría en él sí era súper entretenido. O sea, se veía súper Star Wars, mucho más que las hasta ese punto dos películas y fracción que teníamos. Creo que Mandalorian se estrenó un poco, un par de meses antes, un mes antes que el ascenso de Skywalker. Entonces teníamos ya una película que no, o sea, dos películas que tenían opiniones completamente divididas. Rogue One, que le había ido bien, la dejan Solo, que también tenía opiniones divididas y un poco más malas que divididas. Entonces, llega Mandalorian a hacer lo que tal vez la gente esperaba que fueran estas nuevas películas, o por lo menos a verse como se veían las antiguas de Star Wars, y revitalizando un poco esa sensación. Y en ese sentido tenía lógica como lo que argumentalmente te estaban contando, ya no se sentía nada como atípico, te lo presentaban, como bien decías tú, como un sujeto que es seco para pelear, que se preocupa de sus trabajos, pero que a último minuto, por alguna razón, decide no matar al objetivo que le encomendaron. Pero ese primer capítulo sirve como eso, para presentarlo bien, para presentar un poco las características del programa, que es este western, esta serie de pistoleros intergalácticos. Y de ahí en más creo que la serie va subiendo. Sí, bueno, vuelvo a nivel visual, la serie corre harto por el carril de la trilogía clásica porque recoge, como tú también decías, la herencia western. Y siento que estos paisajes áridos, estos pistoleros del espacio, estas personas que se mueven por la motivación de ser unos cazarrecompensas, lo vemos durante las primeras tres películas de Lucas y es algo que se pierde posteriormente en las precuelas y en la saga de J.J. y Ryan Johnson. Ahora, que hayan vuelto con más encima un personaje que, como ya decía anteriormente, nos recuerda inmediatamente a Boba Fett y Jango Fett, es tocar las teclas en tal vez algo que está bastante presente en el fandom, que ya desde el inicio le iba a gustar a mucha gente y que más encima te ponen un personaje como este Yoda ancianito bebé, bueno, supieron darle justo en el gusto generalizado de mucha gente. Y a partir de ese punto, uno podría decir que la serie más que nada es, bueno, basarse en los antiguos presupuestos, pero la forma en la que lo narran la vuelve súper ágil. Y yo acá quiero introducir algo que a mí me hizo mucho más sobrellevar la serie, que es que a diferencia de otra clase de ficciones que se basan en capítulos de 45, una hora, de Mandalorian es totalmente consciente de que la historia que está contando es más bien simple, más bien algo basado en las interacciones que tienen que ver con la acción de los personajes que están en constante pugna, entonces no quiere ser más de lo que sabe que tiene.
entonces la duración que tienen estos episodios a mí me parece perfecta. Yo, bueno, lo mencioné cuando conversamos sobre la nueva trilogía y nombramos a medias lo que era de Mandalorian, es que yo esta serie la estaba disfrutando mucho a nivel de, bueno, de la acción que manejaban. La estaba viendo con mi novia y me dice, oye, pero Pablo, esto es prácticamente exactamente lo mismo en todos los episodios. Y yo no había que me lo dice, pero ¿qué pasa? Como los episodios son ágiles, como los personajes son carismáticos, como también hay una correlación entre lo que se cuenta a nivel de lineamientos del personaje con lo que uno ve visualmente, entonces todo te calza y es mucho más satisfactorio terminar episodios que algunos tienen que ver con cliffhanger, otros son más autoconclusivos, pero que te ayuda a formar la serie en su conformación final. Entonces, pucha, de Mandalorian en ese sentido yo siento que le puede gustar a cualquier persona, esté familiarizada con los conceptos clásicos, como a como a un sujeto que nunca en su vida haya habido visto algo relativo con Star Wars, y eso, tener esa sensibilidad para tocar en esa fibra es algo que hay que agradecer a los realizadores de esta serie, que, bueno, yo creo que tú manejas mejor los nombres que yo, Camilo. Em, Creo que a propósito de lo que decías tú, aprovecho de mandarle saludos a una amiga Camila, que ella, por ejemplo, de Star Wars cero, se metió solamente por Pedro Pascal, y qué decepcionante que lo haya visto como 3 segundos, pero ella, por ejemplo, me dijo que lo disfrutó caleta, ¿cachai? Sin saber mucho. Yo le expliqué así grandes rasgos el tema del imperio y todo, pero en realidad con saber eso, que hubo una dictadura que se terminó hace poco, no necesitáis mucho más y te podéis subir al barco de Mandalorian súper bien. Me parece que eso es una de las cosas fuertes que tiene, y que tienen todas las producciones que son buenas al final. Pues para mí un sello está en eso, en que tú podáis ver algo y que pueda mantenerse la historia de independencia. Eh, entonces, cuando tú me preguntabas sobre los nombres, esto está creado por Jon Favreau, perdón, la pronunciación, que es el director de Iron Man 1 y 2, que aparece y actúa como Happy Hogan también en las películas del MCU, y que a su haber también tiene una adaptación del libro de la selva. Este caballero escribe la historia, no la dirige, ya que alterna directores del programa, y está producida también por Dave Filoni, que es algo así como una de las manos más importantes que tiene el universo de Star Wars, porque no solo mantiene, no tiene tanto la pega de mantener cohesionado el mundo, sino que la de crear, y tiene un rol mucho más activo en las series animadas, ya las guerras clónicas o en Star Wars Rebels. Entonces, con este equipo, un poco entre Favreau y Filoni, encabezado en la actuación por Pedro Pascal, llevaron a cabo estos 8 capítulos que están dirigidos, de hecho, por distintas personas. Te los paso a nombrar. El primer capítulo, el piloto se dirigió por Dave Filoni, el segundo por Rick Famuyiwa, el tercero por Deborah Chow, el cuarto por Brice Dallas Howard, el quinto por Dave Filoni nuevamente, después repite también Rick Famuyiwa, el número 6, el número 7, Deborah Chow, y el último, finalmente, Don Taika Waititi, el director de Ragnarok, Among Others. Entonces tenemos un equipo que es súper variado, que cada uno le va poniendo su visión al capítulo, pero y no por eso, digamos, deja de ser una historia que es como concreta y grande. Camilo, te lo iba a mencionar en cuanto lo dijiste, no tenía idea que Bryce Howard haya dirigido un capítulo de Mandalorian. Para quien tal vez no esté Exacto. familiarizado con esta persona, es la protagonista del primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror. No tenía idea que era directora. Me El quedé capítulo, bastante. para los que no sepan, es el de esta como mundo Red donde todo social. es una red social en la que te van poniendo ranking, y a partir de eso puedes acceder a cierto estatus. Sí, el capítulo se llama en español Caída en picada, no lo quise decir porque no me lo sé en inglés. Sí, no tenía idea. Bueno, Taika Waititi es un nombre que, bueno, ganó el Oscar a mejor guión adaptado en la última premiación de la Academia, y bueno, se sabe y podemos entender la calidad de la serie por los nombres los cuales están inmiscuidos. Es una apuesta fuerte por parte de Disney, es el caballito de batalla de En su streaming. streaming.
exactamente, y vaya que le salió la jugada, hay nombres bastante importantes, y uno no puede decir que ya estos nombres están para complejizar la trama, siento que es todo lo contrario, hay personas inmiscuidas para que sea un producto tan amigable, pero a la vez atractivo, que no se sienta como algo tampoco tan desechable, pero que pueda hacer abarcar tanto a los clásicos como también a las nuevas generaciones de personas que van a crecer teniendo a estos y van a transformarse en los primeros referentes de mucha nueva audiencia que va a ser lo primero que vea de Star Wars también y que le guste tal vez tanto tiempo. Ese, no tenía idea quiénes eran las personas que estaban inmiscuidas y bueno, ahora voy atando ciertos clavos del porqué de tan bien jugada le salió la serie. En términos generales, a propósito de lo que decías, siento que la serie, y como te comentaba, claro, cada capítulo es básicamente lo mismo con distintos condimentos, pero no por eso no va avanzando. La serie me parece que hace eso a propósito, porque las características que Jon Favreau quiso darle cuando la empezó a crear era que sean como estas películas, o sea, estas series, perdón, clásicas, de que eran semanales, en que cada día veíamos al héroe muy enigmático resolviendo un nuevo problema. Y ya hacia el final probablemente había un par de capítulos que eran mucho más interconectados, pero a excepción de eso, cada episodio es un mundo aparte, no, ya no sé si un mundo aparte, pero es súper independiente del otro. Algunos llegan a ser hasta casi innecesarios, o como medio sobrantes, para mí por lo menos, pero en el panorama general se logra contar la historia de este personaje y se logra gracias a que hacen lo mismo que hace Rock One, que es decir, ¿cuál es mi historia? Esta, ¿cómo la voy a contar? Así, asá, con esto y con esto. Ok, vamos, pum. De Mandalorian pasa volando, esa es otra de las grandes cosas. Podría haber sido estas series insufribles de 40, 45 minutos, una hora, o sea, depende de la serie si es que esos 50 minutos son insufribles o no. Pero en el caso de Mandalorian no es así porque los capítulos oscilan entre los 30 y los 45 minutos, pero pasan volando. O sea, el primer capítulo de verdad que pasa volando. Es presentación de mando, le entregan una pega, sufre algunos inconvenientes para llegar a esa pega, cumple y llega al objetivo, fin del capítulo. Y listo. A mí Y lo, la tendencia de los otros episodios es la misma. A mí lo que me gusta de la serie es que pese a que, bueno, Mando es un seco, es un personaje totalmente capacitado para cumplir estas labores de recompensas, a él lo vemos también modificando su propia corporalidad para alcanzar a llegar a, bueno, a tener los niveles de efectividad que tiene para, bueno, para asesinar y para cumplir sus misiones. No lo vemos pocas veces cambiando de armadura, cambiando estos tokens que podrían ser como el dinero para Uh -huh. modificar, Los a tomar Vestar. ciertas armas. Exactamente, y hasta ese punto, Camilo, yo no sé, lo siento que tiene una como una secuencia muy de videojuego, como que el personaje va avanzando, pero le falta esto, Mm. entonces tiene que adquirirlo de cierta forma y hay una especie de personaje final al cual se enfrenta, hay veces que lo vence, bueno, por sus propias capacidades, hay bueno, tal vez ya esto ya es destripando un poco la saga, el personaje en un momento está a punto de morir hasta que Baby Yoda lo salva con este uso de la fuerza, por tanto ahí vemos las primeras interacciones que los vuelven más también entrañables y que esto te lo cuenten en un formato tan corto, tan compacto, pucha, no sé si la palabra engrandecer es la adecuada, pero sí te la hace mucho más entretenida. Entonces, claro, que haya esta secuencialidad lógica y que además el producto sea, bueno, tan ágil para el visionado, pucha, salen ganando todos en ese sentido. Pero a mí me gusta cómo se cuenta la historia, también me gusta que, pese a que uno no conoce mucho de los mandalorianos y de hecho la forma que tiene la serie para meterse en este pasado es a través de unos flashbacks que a veces a mí se me hacen algo forzados y tiene una forma muy particular de ser contados, bueno, para engrandecernos la historia, para hacer más, volverla también más interesante, cumplen bastante bien el objetivo, eh, volver a estas raíces del personaje y no hacerlo simplemente un pistolero porque tiene que serlo,
también le hace un buen favor a la serie, ya que, bueno, sabemos que esta ya está confirmada para futuras temporadas, entonces se sabe que el personaje va a tener que ser contado desde ese punto de cómo se origina. A mí también me gusta mucho esta capacidad que tiene la serie para volver en algo que ya te había mostrado Rogue One, que es volver a dotarla con esta religiosidad, porque podemos ver que el personaje de Mando prácticamente se rige por un credo. De hecho, en el último capítulo te lo dicen, los mandalorianos, perdón, no son una raza, son un credo. Eh, pero más allá de ese componente religioso, yo quiero abordar otro que me parece que igual es súper genial y es súper eh, consistente con todo lo que estamos diciendo, que es que acá la fuerza, que el mundo de Mandalorian está tan alejado del espacio y tan alejado de la Jedi y todo el cuento, que ninguno de los personajes que nosotros vemos es capaz de reconocer la fuerza aún estando frente a ella, literalmente frente a ella. Nadie sabe de qué raza pertenece este bebé, no saben ni siquiera si es que es un bebé, si es que es un animal, si es que es un humano, no tienen ni idea. Lo ven haciendo su cosa con la mano, como le dicen en el último capítulo. No saben por qué lo hace, ni de qué manera lo hace. Lo más cercano es Quill, el personaje, el I Have Spoken, que ha escuchado rumores sobre esta como habilidad que algunas personas tienen, pero te habla también de que la fuerza, no sé, está a años luz de distancia y que a pesar de esa distancia entre el guión, no, no el guión, entre la columna vertebral de la saga de Star Wars, se puede contar una historia muy buena también, solo ambientada en este mundo que es gigante. Sí, y sinceramente era algo que necesitaba la saga, o sea, bueno, las películas de que empieza con El Despertar de la Fuerza y que posteriormente finalizó con Rise of Skywalker, fue demasiado recurrente con los tópicos que ya estaban conocidos y pese a que lo hemos dicho, de Mandalorian tampoco es que sea el epítome de la originalidad, sí te aporta elementos que no estaban en las otras y que, bueno, tal vez de haber estado hubiese sido mucho más gratificante para la conformación de la nueva trilogía, pero las bases están ahí, o sea, está el universo, estas ideas originadas a partir de lo que ya era conocido, pero te la cuentan de otra forma, tal vez más básica, pero porque tiene que ser así, o sea, tal, no sé cómo se irá a desarrollar la nueva temporada, tal vez, bueno, lo acerquen más a lo que son conceptos como la vieja república o la primera orden, o tal vez le den otro tratamiento de la fuerza, porque el personaje de Baby Yoda siento que es lo que le da entendimiento a toda esta conformación, pero si nos basamos solamente en esta primera tanda de episodios, bueno, es una nueva historia, inserte de un universo que ya es conocido, pero que te logra atrapar no mediante los mismos ganchos con los que se intentó en el pasado, sino que, bueno, aterrizar una historia y basarla solamente en un pistolero del espacio con otra clase de elementos que te ayudan también a darle un tratamiento más rico, pucha, le salió bien y yo siento que no somos pocos los que estamos esperando a ver qué pasa, más encima con el final de temporada, que yo al menos siento que el capítulo final, el de Taika Waititi, es el que más buenas sensaciones te da porque te expande lo que ya te estaban contando. De hecho, siento que los últimos dos episodios y las vueltas de tuerca que tienen, o sea, los plots que hay, pucha, te deja ahí, bueno, es como Rogue One al final, te deja súper alto. Exacto. Aunque hay una cierta diferencia con ese final, pero no quiero entrar en eso aún. Quiero que volvamos a Mando, sí. En algún minuto hablaste de que se encuentra este dilema al encontrar al niño, y yo me di cuenta, o pienso en realidad, reflexiono cuando lo veo, que el encontrar y el hacerse cargo del bebé es lo que completa la figura, ya lo completa porque le da sentido a su existencia, sino que es simplemente un pistolero más. Con el paso de los capítulos descubrimos que pertenece a una religión que es súper potente en eso, que a él lo tuvieron que rescatar de una situación similar. Entonces se completa la figura de este llanero solitario que me recuerda mucho a lo que era Logan bueno, a Wolverine en la película Logan,
que tiene que ser básicamente lo mismo, solo que con la diferencia de que Mando está en un buen momento, digamos, de su vida, en plena existencia, eh, y le da sentido porque que esto se relaciona con hartos capítulos que vienen después, que es el capítulo en que trabaja junto a sus ex compañeros. El capítulo se llama The Prisoner, el prisionero, es el capítulo número 6, y en este caso Mando debe trabajar con sus ex, comillas, colegas de sicarios y ladrones para lograr algunas cosas que necesita para reparar su nave, y terminan yendo a una misión de rescate que termina saliendo muy mal, pero que ejemplifica y materializa el hecho de que Mando no quiere seguir ese camino. Entonces ahí se demuestra que él ya está alejado de eso, y cómo sabemos o por qué inicia ese alejamiento de eso con la aparición del bebé y con él teniendo que hacerse cargo. Y no por nada, el tercer capítulo se titula El pecado, que es el episodio en el que Mando entrega a Baby Yoda, le da la plata, eh, y pasan minutos hasta que la culpa le gana, y no sé si la culpa, pero que se siente obligado a ir a buscarlo. Lo primero que hace es ir a buscar más pega, más pega, más pega, pero al final del día sabe que eso no es lo que tiene que hacer, pues, sino que hacerse cargo de aquel ser viviente que requería de su ayuda. Al final el ser viviente en el cual se ve el reflejado, si parte medular de la historia tienen que ver los flashbacks de su pasado, el cómo él es adoptado por una raza que Un lo credo. cuida, claro, en un credo que lo cuida, que lo contiene, y bueno, qué mejor forma de ejemplificar los estímulos, los motivos de un personaje a ser como es, que es su originación a través de la infancia. Eh, el que veamos un personaje como de Mandalorian, que es, bueno, es un humano, verse inmiscuido a nivel mental con un pequeño, con el cual no tiene ni siquiera idea de dónde salió o qué pertenece, o si está metido en algo más grande, pues bueno, vuelve a la serie también y le pone un toque de intriga que también es el de nosotros, de no saber hasta qué punto va a ser posible lógica esa compenetración entre dos personajes que, bueno, en común no tienen bastante mucho, entonces ayuda también a la diversificación del entretenimiento que tienen los episodios, pues, y bueno, que más encima te hagan partícipe de una intriga que no es solamente uno como audiencia, sino también del mismo personaje, eh, hace que la serie se vuelva también más interesante y que uno tenga tantas ganas de seguir viéndola. Mira, yo soy alguien que está totalmente en contra del maratonear series. Siento que uno las consume, pero no se queda con la reflexión sobre el cómo ni el porqué de ciertos acontecimientos, pero de Mandalorian, por la forma en que trata su historia, por la duración de los episodios, o sea, tú ves el primero y ya te ves sentado en el mismo lugar, aglutinando episodios y llegando hasta el final para dar fin a este misterio del cual te hacen partícipe durante, bueno, desde el final del primer episodio. Sí, los episodios se te pasan, como decía, volando, y terminas de verlo, el segundo, el tercero, con la sensación de, hoy sé que igual puedo ver otro más, ¿cachai? Y ahí vais avanzando y no te das cuenta que haces eso 3 veces y ya vais en la mitad de la temporada. Entonces, en ese sentido, siento que es súper estratégica, no sé si es estratégica, pero tiene un punto a su favor que aprovecha muy bien, que es el de lo sintético, ¿ya? El de no darse más vueltas de las necesarias. Y eso creo que también guarda relación con con cómo termina la temporada, que es un final, me refiero a cuando Mando logra dejar, como atacar la nave de Moff Gideon y hacerlo caer y explotar, y pensar que había muerto, pero sabemos al final que no es así. Em, pero que en términos de película de acción o de serie de acción y todo el cuento es súper anticlimático, pues como que, sube, pum, disparo, cae, fin, ¿cachai? Dura, no sé, Ah, segundos.
pero guarda relación con todo lo que ha sido la serie, porque la serie nunca trató de ser apoteósica ni grandilocuente ni nada, sino que trató de ser real, concisa y efectiva, como el mismo personaje, no hacer tres vueltas de más, sino que hacer lo que se debía hacer. Y en este caso lo que necesitaban era matarse al tipo y salir arrancando, y fue exactamente lo que pasó. Te piraste la nave, pescaste al bebé, hiciste la tumba que querías hacer para Will, en este caso que había fallecido protegiendo al pequeño Yoda, y nada, pues, nos vimos hasta la próxima. Oye, pero entonces, Camilo, ¿tú me estás diciendo que a ti el final no te dejó arriba? Lo que estoy diciendo es que siento que en términos de lo que uno está acostumbrado es como... No, no es como tan climático como uno esperaría. No me desagrada, ya quiero hacer esa salvedad. Pero no es como un final que yo que digo, wow, no, no para nada. Yo sí, yo en el final quedé muy intrigado, quedé súper arriba y me dio hasta lata que sea el último episodio, porque aparte, bueno, el personaje de, tú lo dijiste, bueno, que Moff nace de Gideon. Moff Gideon, te lo presentan al final, uno ve que es un general implacable, que no está ni ahí con cumplir su Ujú. objetivo, y ve que uno planta una tremenda arsenal que tal vez no se había visto en toda la serie, y uno queda también con esa intencionalidad, con esa, bueno, con esa inquietud de saber que quién es él y por qué justo con el personaje, y por qué en ese lugar. Yo, a que tal vez a diferencia de ti, quedé como más intrigado y con la incertidumbre de cómo iba a seguir esto, pero arriba. O sea, no, sí, pues sí, que, o sea, igual voy a seguir viéndola y tengo la impresión de que esto va a crecer, pero me refiero que como final, para mí fue un buen final, pues un final de historia consistente con la historia misma. Tal vez queda uno con ganas de más, pero siento que no, es que siento que, insisto, voy a reiterar el concepto que se mantiene la misma línea de lo que fueron todos los episodios, entonces en ese sentido para mí ningún episodio me sobresaltó, como quien vive un momento de adrenalina, en este caso experimentando un producto audiovisual, pero sí me agradó y me gustó mucho. ¿Cachai? Es la misma sensación de siempre, que es una sensación rica, disfrutable, que lo paso súper bien, ¿cachai? Onda, si te pudiera decir mis mejores momentos de ese episodio final, son el inicio sin duda, que es puro Taika Waititi, esa conversación entre los Stormtroopers, que le dice, oye, pero ya, pues, déjame verlo, hoy queréis puro verlo, deja, y te le empieza a pegar palmazos a Baby Yoda, que eso te duele como en el alma, pero la conversación de ellos te caga la risa, y después empiezan a dispararle a esta como lata que hay en el piso, y ninguno le achunta, y puta, Taika Waititi en su punto máximo. Y luego, el momento en el que el androide, cuyas siglas CG-11, si no me equivoco, dame un segundo, te lo digo enseguida. Eh, ya no importa. CG-11 creo que es. Eh, Cuando se sacrifica y antes de sacrificarse le hace como un cariñito a Yoda, me mató. ¿Cachai? Como que esos son los elementos que más me golpearon, por decirlo de alguna manera. Y G11, ahí sí. Eh, Porque creo que guardan como que tienen sentido dentro de la historia misma. Diría que hay momentos que disfruté mucho, pero no hay como una exaltación, una locura, ¿cachai? Que haya vivido, que insisto, no es algo malo, sino que es algo diferente. Ya, oye, sabes que yo difiero, siento que el último episodio se pega un subidón en intensidad que yo al menos sí lo hago la diferencia entre un episodio y otro, sobre todo porque, bueno, durante gran parte del último vemos que que Mando está prácticamente inmovilizado Mm. y así también nos podemos adentrar mucho en lo que decía al principio, que son los pensamientos a nivel filosófico del personaje. Y si un personaje que está todo el rato, salvo, bueno, ciertos momentos, con su casco, el cual no puede expresar emociones, pero sí te deja patente el cómo él vive, es que la Mm. serie hizo algo bien. Y en ese Sí. sentido siento que la tensión que me puso el episodio justo en el último fue la más grande y tal vez las sensaciones más altas, en diferencia a los otros capítulos que sí tenían experiencias más, no sé si blandas, pero sí más suaves y que, bueno, por cómo iba llevándolo, uno sabía que Mando iba a salir victorioso. En cambio, en el último episodio siento que lo llevan al límite y uno, aunque bueno, es una serie de ficción y bueno, es obvio que el personaje va a triunfar, a mí me tuvo bastante agarrado y bueno, y Mm. como dije, bastante tenso.
Tal vez, como a partir de lo que me decías, no me expresé del todo bien. A ver, el capítulo, sobre todo el 7 y el 8 que son como uno, sí, suben mucho, están súper arriba, son mucho más en todo lo que tú dijiste. Cuando tú me preguntaste sobre si es que el final no me había dejado como arriba, me refería como literalmente al final, ya como a los últimos Ah, 3 minutos de capítulo, ¿ya? No como al perfecto. final de la historia. Ya, ya. No, menos mal, Camilo, porque si no íbamos a estar en problemas. No, es que me refería, mi punto era como para tratar entonces, es que no quedó lo suficientemente claro que el final, el capítulo final, la parte final del capítulo final, no tenía una pelea como grande, ¿cachai? Explosiva, con intercambio de diálogo súper, no, sino que era súper concisa. Esa secuencia, la secuencia en que Mando derrota no a su antagonista, sino que al villano del episodio, el villano más importante contra el que ha estado, es súper concisa y es súper breve, ¿ya? Como esa secuencia en particular, a eso me refería. No como Ah, a todo el entramado que sí, porque sube mucho en esos capítulos. O sea, venimos de un par de capítulos que son, nada, pues para mí, por ejemplo, el capítulo 6 que es el que te decía como de los ex colegas de mando que le piden que los ayude. No sé si me sobra, pero es como, no es el capítulo que más me agrade. Sin embargo, es el capítulo que más cosas me deja. Y antes de eso está el capítulo 5 que es el del pistolero, que ese sí para mí es como el capítulo que, nada, como que me habría dado igual que no hubiera estado. Que es cuando le ayuda a este iniciado en el sicariato, y quieren atrapar a Fence Champ, creo que es, que la actriz es conocida para algunos por interpretar a la agente May en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., pero esa es historia de recuento. Eh, entonces, claro, por el capítulo 7 y 8 son probablemente los mejores en cuanto a factura del programa. Y de hecho, además, y por esto refería a los anteriores, vienen de dos capítulos que no son necesariamente los más fuertes del programa. sí, no, concuerdo con lo que me dice sobre el episodio aquel de la ayuda, no está un poquito de más, pero sinceramente yo siento que lo que, lo que justifica la presencia es la última parte cuando aparece este personaje de capa y que vemos que hay una presencia no sé si maligna, pero sí antagónica que está tras los pasos de mando, entonces, bueno, lo ayuda a escalar ayuda a que la trama avance y también en la intensidad de la misma, y bueno, tal vez creo que coincidimos en eso, que es el episodio tal vez el más débil de la trama. Quisiera también destacar, o sea, o referirme a dos episodios más. Uno, bueno, el del prisionero que te digo, el de los ex colegas, que le doy harto hincapié y yo no, me vi en una situación súper paradójica, porque por una parte te digo, no es un episodio que me gustara de sobremanera, pero siento que es el episodio que más me entrega. ¿Por qué? O el episodio que plantea una situación más necesaria, que es Mando enfrentándose a su pasado, haciendo eso que él pensaba que no quería seguir haciéndolo por una última vez, y es a través de este momento que uno logra como avanzar. Es como cuando estás ahí carreteando y te tomáis la piscola de más, y mientras te la estáis tomando o ya te la tomaste, decís, ¿sabéis que no me la debía haber tomado? Es eso. Es la última vez que haces esa pega que estuviste haciendo durante muchos años, pero al estarla haciendo, luego de haber empezado a tener estas dudas, no te sientes bien haciéndolo. Y por haber estado haciendo esto una vez más, sintiéndote mal mientras lo hacías, de forma real, dices, ¿sabéis qué? No más. La última vez que lo hice ya no me sentía bien, entonces no voy a seguir más en esto. Eh, y este capítulo, si bien en términos del avance de la historia no me aporta mucho, es literalmente casi como una tangente que se produce en la línea, en el arco del viaje interno de mando, no sé si de reivindicación, pero por lo menos de acercarse más a la luz que a la oscuridad. Es súper necesario para él como personaje, como este pistolero solitario, que por alguna razón veíamos que ayudaba a un niño, pero que a partir de este minuto en realidad sí empieza a ser un tipo que podríamos llamar con toda claridad bueno. Más que bueno, yo creo que en ese episodio se erige el héroe que después Ujú. tiene que tomar cierta clase de sacrificios en la parte final, y que bueno, estando tan cerca de la última parte de la temporada, te determina el personaje
y siendo esto algo súper necesario porque los otros episodios, bueno, te lo caracterizaban, pero faltaba ese punto de inflexión, faltaba ese lugar donde las otras condicionantes de Mandalorian se vean todas confabuladas y te terminen de dibujar al héroe, porque al final eso es lo que es Mandalorian, o sea, de hecho, él luce como un héroe, no Mm. sus contrariedades morales están en servicio de lo que más en Star Wars está considerado como el bien, siendo que Star Wars es una saga que, bueno, viste a los malos de negro y viste a los buenos de blanco, entonces están los dos polos bien marcados en todo lo que ha sido el tratamiento de esta tremenda saga intergaláctica. Y si te fijas, a partir de lo mismo que acabas de decir, el uniforme que ocupa Mando, la armadura que ocupa durante gran parte de la temporada es gris, plateado, ¿cachai? Ese punto intermedio entre ambos colores. Exactamente, siendo que él Oye, tuvo un pasado bastante más ligado a la sombra que a la bondad y a la, entre comillas, como justicia que él quiere hacer, reivindicándose con este ser pequeño al cual decidió arbitrariamente cuidar. de hecho, siguiendo en esa misma línea, parte con un uniforme que es mucho más oscuro, que es café, de hecho, es como una mezcla entre café y negro que va actualizando. Oye, y el otro episodio al que me quería referir, y esto en realidad es como solo cosa personal, que yo creo que es el que más me gustó, que es el episodio 4 el que dirige Bryce Dallas Howard, que es El Santuario, que es el capítulo en que conoce a Cara Dune, en el que van a este planeta donde buscaban esconderse y a la larga tuvieron que enfrentarse a los vestigios del imperio que estaban atacando a la población, a gente de campo que vivía ahí. Y me gusta por razones súper particulares, no digo que tal vez sea el mejor, pero es el que más me gustó y esa es la diferencia que hago. Porque me encanta cómo interactúa con los entornos naturales. De hecho, es el único capítulo en que vemos interacción con entornos naturales vivos, digamos, porque hay mucho desierto, pero no tanto bosque. Y cómo utilizan a lo mismo que saben las personas para preparar la trampa, para enfrentarse a sus enemigos, como al enseñarles a partir de lo que ellos mismos saben y de lo que ellos pueden hacer, porque no son guerreros. A partir de eso, elaborar una estrategia que les permita defenderse y sobrellevar esta amenaza inminente. Y siento que eso es súper rico de ver, me es súper agradable de ver y me es temáticamente una propuesta súper interesante. Pero insisto, eso es a gusto completamente personal, pero me parece eso, quería como destacarlo porque me deja un sabor de boca y de vista muy, muy rico. Ese episodio a mí también se me hizo súper, bueno, entretenido de ver, pero lo que yo saco en limpio de ahí es que, bueno, se le ofrece una otra forma de vida a Mando que es el opuesto al que él estaba llevando. Vemos que tiene cierto interés romántico a nivel, bueno, de flirteo, pero muy, muy, muy suave, sin ningún tipo de ser explícito. Y cuando a él mismo se le plantea la idea de abandonar su credo y sentarse prácticamente a abrazar una vida en pareja, él también ayuda a conformar su personaje y no, y él Mm. está totalmente metido en lo que es el Mandaloriano y cualquier cosa a nivel de estilo de vida que se aleje de eso es imposible y bueno, como anteriormente estábamos nombrando, son los episodios que te ayudan a caracterizar al personaje, sobre todo hacia la última parte de la temporada, entonces episodios así como a ti te llamó la atención esta interacción con los paisajes y con el cómo él, como un cabecilla, puede guiar a otros a aprender este arte de la guerra, también te ayudan del mismo modo a dibujar el ethos del personaje. Y otro aspecto que no hemos tocado, que me parece que igual es interesante que tiene el programa, es el contexto político post-imperio que te plantea. Me parece que es algo súper rico. Este mundo donde el imperio, como digo, cayó, pero siguen quedando vestigios. Vemos mucho enfrentamiento territorial, como pueblos en los que es un poco tierra de nadie, entonces los que tienen más armas, que son los que solían ser el imperio, están bandando donde los cazarrecompensas, los sicarios están como peleándose el terreno de nadie y aprovechando que ya no hay
una policía, no una policía, pero un ejército militarizado como respirándoles en la nuca para tratar de cometer sus fechorías. Y eso se va desarrollando mediante diálogos y nuevamente ahí volvemos a las cosas interesantes de Star Wars. O sea, que te hablan de política, te hablan de el retorno a la democracia, como lo pensé inevitablemente, y los vestigios que van quedando. O sea, un personaje como Cara Dune, que era un rebelde, una rebelde, en esta nueva democracia es nada, pues como básicamente un guardia de supermercado, entonces no servía mucho su estilo de vida y por eso decía retirarse. Eh, lo mismo pasa con el personaje de Quill, que se dedica a entrenar animales y trabajar en su granja, luego de haber sido obligado a trabajar por el imperio. Eh, y así constantemente se nos recuerdan mediante distintos diálogos que la gente está tratando de rehacerse luego de la caída del imperio y de muchos años de dictadura y de autoritarismo. Y hacia el final, cuando hacen esta trampa de que se supone que van a entregar a Mando con el bebé, el tipo que inicialmente lo contrata le pregunta, ¿es el mundo más pacífico desde la revolución? Que es un clásico argumento del autoritarista que pierde, digamos, su privilegio político, pero me parece que no deja de tener sentido, porque que habla de este mundo como medio de guerra fría, como saliendo del enfrentamiento y que no es ni fu ni fa, porque se está acomodando y en esa acomodación la historia del Mandaloriano es una super meta referencia de lo mismo, pues es un tipo que o sea, no sabemos qué rol tuvo él durante el Imperio, eh, pero que está deambulando en este mundo que se está acomodando también. Y me parece que esa acomodación contextual, que además que se desarrolla bien, sin profundizarse innecesariamente, es interesante en sí misma. Y ojalá que la sigan desarrollando en la nueva temporada que se viene en los próximos meses, porque hay harto para contar. El Mm. puente entre Regreso del Jedi y el Despertar de la Fuerza va a ser prácticamente bastantes años, y que también tiene que en algún momento mezclarse con el surgimiento de la Primera Orden, que prácticamente nosotros podemos entender que es una facción paramilitar fascista que volvió después de un periodo de supuesta paz, como tú lo estás nombrando, y que, pucha, si es que se dedican a hacer algo con ese resurgimiento, con todo lo que eso tiene que contar a nivel humano, a nivel a nivel de, ¿cómo se llama?, de milicia, se puede armar algo súper grande y que a la par de entretenido sea interesante, po. Que no solamente se fijen en lo que tienen que entregar los personajes, sino que la creación de mundo es fundamental para que estos se inserten y que el público también esté viendo cosas que no tengan tanto que ver con, bueno, disparar y que haya un bueno y un malo, sino que todo esto está inserto en un una determinada coyuntura geopolítica. Y bueno, nosotros ya hemos hablado más o menos cómo es el tratamiento de esto de una saga como Star Wars, y de que hay harto por contar, hay harto por contar. Y ojalá que lo sigan desarrollando, pues, Camilo. Yo sé, y con esto ya como que empiezo a cerrar, yo creo que ese es uno de mis miedos nomás con la segunda temporada, de que pueda tratar de crecer demasiado y en eso se pierda lo que la hizo tan interesante y tan buena, porque es un mal que han sufrido a otros programas o películas que al haberle dado con el palo al gato, en la segunda le ponen demasiadas lucas, demasiadas ganas, demasiado todo y terminan pues, transformándose en otra cosa que deja de ser aquello que lo había hecho tan interesante y entretenido. Ojalá que no pase, pero bueno, eso ya será materia para los próximos meses. Pablo, para ir cerrando entonces, idea final, o perdón, no sé si es que querías decir algo. No, no, no. Bueno, para finalizar, Ujú. Rock One, una excelente puente, una película que entretenida, que tiene, como ya mencionamos, un contexto que la hace mucho más disfrutable, y Mandaloriano es un regalo, pues algo que puedes disfrutar con tu familia, puedes disfrutar, no sé, con personas que son totalmente ajenas con este universo, y te va a entretener, y está bien eso, está bastante bien, sobre todo en una saga que, pucha, que estuvo tambaleando en los últimos años, pero que se supo, no sé si reinventar es la palabra, pero sí agarrar sus fundamentos para crear algo que esté en sintonía con el pasado más glorioso de la misma. Así que mi invitación es que la gente
vea Mandalorian, yo creo que ya todo el mundo la ha visto, sinceramente, y vamos a estar expectantes al devenir del pequeño Baby Yoda, que es como ese también regalito que te metieron para las personas que nos gusta la saga clásica. Y que es genial, igual de ver, ¿cachai? Te genera, por una parte, angustia de cuando la está pasando mal, pero te cagáis de la risa cuando al mismo tiempo hace sus cosas, cuando hace la fuerza, sonríe, habla, etcétera. Nada, es una genialidad muy bien puesta y que todo esto, un detalle no menor, no es creado digitalmente, sino que hay un muñeco que es articulado y que se mueve, no sé si es que por control remoto o de qué manera, pero que es del tamaño del bebé que ellos toman en pantalla. Lo que mantiene, insisto, esta lógica de hacer algo lo más pueril. Y cierro con esto, una declaración de John Favreau que decía que lo que a él le interesaba, lo que él quería era hacer algo que se acercara mucho a lo que George Lucas en su momento quiso hacer, como tomando las mismas inspiraciones que él, utilizando los mismos elementos, y el producto estaba ahí a la vista. Rogue One y The Mandalorian son súper buenas. Rogue One tiene todos los aspectos positivos de los que hablamos y que tú sintetizaste ahora. Es una propuesta fresca, es una propuesta que se mantiene a la vez al mismo estilo del otro y que demuestra que se pueden hacer cosas nuevas que no tienen por qué ser la salvación ni el nada, ¿cachai? Sí, pueden ser una buena película entretenida como lo es Rock One, eh, e interesante al mismo tiempo. Y también pueden ser algo como de Mandalorian, que entre los dos yo prefiero de Mandalorian. O sea, no es que la prefiera una por sobre la otra, pero me gusta más de Mandalorian. Por un tema de gustos con lo que se habla y con lo que se trata. Pero que es básicamente lo mismo, es estirado en términos narrativos, es una idea que es nueva dentro de lo mismo, es refrescarse estos conceptos, es demostrar al resto del equipo que se encarga del universo Star Wars que en realidad se pueden hacer las cosas bien y que se pueden hacer cosas interesantes, pero la idea es esa, como hacer cosas interesantes y hacer algo interesante, que algo sea interesante no es por definición, es como, oye, esto es interesante, no, es arriesgarse, es proponer algo nuevo y tirarte, porque si tienes la suficiente confianza en lo que estás creando o en por qué estás creando lo que estás creando, probablemente te vaya bien, pero para eso hay que apostar. Creo que ese es el saldo que me queda de la discusión entre ambos casos, pero que tienen que apostar, pues si no apuestan van a seguir no sé si el desperdicio es la palabra, pero puta, sí, podrían haber ocupado mejor a Mark Hamill, a Harrison Ford y a Carrie Fisher, sobre todo en esta última etapa, pero bueno, discusión de otro día. Paulo, ¿qué ibas a decir? No, que para mí mejor que dejen de descansar a la saga con los clásicos personajes, Mm. con todo lo que fue los Skywalker y que en algún momento cuando sepan volver sea con algo que se inserte en la esencia de la saga, pero que no nos haga nuevamente ponernos en los zapatos de lo que ya fue contado. Así que nada, pues Camilo, ha sido una buena conversación sobre un tema que siento que a los dos nos gusta bastante y que a mí la he disfrutado caleta, po. Así es que se nos vino a la mente y agarró vuelo de una forma estrepitosa, y en 3 tiempos nos pusimos de acuerdo y empezamos a verla. Interesante porque los productos de los que hablamos eran interesantes. Apenas se nos ocurrió, agarramos vuelo inmediatamente con hablar sobre ambas. Y cuéntenos ustedes también qué les parece, pues vayan comentando las publicaciones que tenemos. Aprovecho esto para recordarles el Instagram, sobre todo, @Planeta Sapiens, donde encontrarán, bueno, los mismos capítulos que los vamos subiendo, las historias destacadas o en las mismas publicaciones y algunas otras cosas que hemos ido compartiendo con Paulo. Y ahí vayan conversándonos, contando qué les ha parecido, tengamos su opinión al respecto, si es que no han visto Mandalorian, ¿por qué no lo han hecho? Y nada, pues nos estaremos escuchando para una próxima oportunidad. Nos vemos, Pablo. Nos vemos, gente. Chau. Chau, chau.